Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Nunca perecerán por John Charles Ryle, en el cual Ryle nos enseña la doctrina de la perseverancia, la doctrina de que los verdaderos cristianos nunca perecerán ni serán desechados. Es una verdad a la que el corazón natural se ha opuesto amargamente en todas las épocas. Es una verdad que por muchas razones merece una atención particular en el tiempo presente. Sobre todo, es una verdad con la que la felicidad de todos los hijos de Dios está más estrechamente relacionada. Ryle trata 4 puntos en este tema. Primero, lo que significa la doctrina de la perseverancia. Segundo, los fundamentos bíblicos sobre los que se basa la doctrina. Tercero, algunas razones por las cuales muchos rechazan la doctrina. Cuarto, algunas razones por las cuales la doctrina es de gran importancia práctica. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Hay 2 puntos en la cristiandad en los cuales la enseñanza de la Biblia es muy clara y distinta. Uno de estos puntos es el terrible peligro de los impíos. El otro es la perfecta seguridad de los justos. Uno es la felicidad de los que se convierten. El otro es la miseria de los que no se convierten. Uno es la bienaventuranza de estar en el camino al cielo. El otro es la miseria de estar en el camino al infierno. Considero que es de suma importancia que estos 2 puntos se graben constantemente en la mente de los cristianos profesantes. Creo que los grandes privilegios de los hijos de Dios y el peligro mortal de los hijos del mundo deben exponerse continuamente con los colores más claros ante la Iglesia de Cristo. Creo que la diferencia entre el hombre en Cristo y el hombre que no está en Cristo nunca se puede expresar con demasiada fuerza y amplitud. La reserva en este tema es un daño positivo para las almas de los hombres. Donde quiera que se practique tal reserva, los descuidados no se despertarán, los creyentes no se afirmarán y la causa de Dios sufrirá daño. Lector, quizá no te des cuenta de la gran cantidad de verdades consoladoras que contiene la Biblia para el beneficio particular de los verdaderos cristianos. Hay un tesoro espiritual en la palabra en el que muchos tal vez nunca entren, y algunos ojos ni siquiera han visto. Allí encontrarás muchas verdades de oro, además de los antiguos principios básicos de arrepentimiento, fe y conversión. Allí verás en gloriosa disposición la elección eterna de los santos en Cristo, el amor especial con que Dios los amó antes de la fundación del mundo, su unión mística con su cabeza resucitada en el cielo y su consiguiente simpatía por ellos, su interés en la intercesión perpetua de Jesús, su sumo sacerdote, su libertad de comunión diaria con el Padre y el Hijo, su plena seguridad de esperanza, su perseverancia hasta el fin. Estas son algunas de las cosas preciosas guardadas en las Escrituras para quienes aman a Dios. Son verdades que algunos descuidan por ignorancia. Como los españoles en California, no conocen las ricas minas que hay bajo sus pies. Estas son verdades que algunos descuidan por falsa humildad. Las miran de lejos con temor y temblor, pero no se atreven a tocarlas. Pero estas son verdades que Dios nos ha dado para que aprendamos y que tú y yo estamos obligados a estudiar. Es imposible descuidarlas sin infligirnos daño. Deseo dirigir hoy vuestra atención a una verdad especial de la lista de privilegios del creyente. Esa verdad es la doctrina de la perseverancia, la doctrina de que los verdaderos cristianos nunca perecerán ni serán desechados. Es una verdad a la que el corazón natural se ha opuesto amargamente en todas las épocas. Es una verdad que, por muchas razones, merece una atención particular en la actualidad. Por sobre todo, es una verdad con la que la felicidad de todos los hijos de Dios está estrechamente relacionada. Abordo este tema con desconfianza, porque sé que es un tema en el que los hombres santos no ven lo mismo. Pero Dios es testigo de que al escribir este tratado no tengo ningún deseo de promover nada que no sea la verdad bíblica. Al abogar por la perseverancia,
Puedo decir con buena conciencia que creo firmemente que estoy abogando por una parte importante del Evangelio de Cristo. Que Dios el Espíritu guíe tanto al escritor como al lector hacia toda la verdad. Que llegue pronto ese bendito día en el que todos conoceremos al Señor perfectamente y las diferencias y divisiones desaparecerán para siempre. Punto número 1. Explicaré primero lo que quiero decir con la doctrina de la perseverancia. Es de suma importancia dejar claro este punto. Es el fundamento mismo del tema. Se encuentra en el umbral de todo el argumento. En todas las discusiones sobre puntos controvertidos en teología, es imposible ser demasiado preciso al definir los términos. La mitad de los insultos que lamentablemente se han vertido sobre la perseverancia han surgido de una completa incomprensión de la doctrina en cuestión. Sus adversarios han luchado con fantasmas de su propia creación y han gastado sus fuerzas en golpear el aire. Cuando hablo de la doctrina de la perseverancia, quiero decir esto. Digo que la Biblia enseña que los verdaderos cristianos deben perseverar en su fe hasta el fin de sus vidas. Nunca perecerán, nunca se perderán, nunca serán desechados. Una vez en Cristo, siempre estarán en Cristo. Una vez hechos hijos de Dios por adopción y gracia, nunca dejarán de ser sus hijos ni se convertirán en hijos del diablo. Una vez dotados con la gracia del Espíritu, esa gracia nunca les será quitada. Una vez perdonados y perdonados, nunca serán privados de su perdón. Una vez unidos a Cristo por una fe viva, su unión nunca se romperá. Una vez llamados por Dios al camino angosto que conduce a la vida, nunca se les permitirá caer en el infierno. En una palabra, todo hombre, mujer y niño en la tierra que recibe la gracia salvadora, tarde o temprano, recibirá la gloria eterna. Toda alma que una vez sea justificada y lavada en la sangre de Cristo, será encontrada segura a la diestra de Cristo en el día del juicio. Lector, declaraciones como estas suenan tremendamente fuertes. Lo sé muy bien, pero no voy a dejar el tema aquí. Debo detenerme en él un poco más. Deseo limpiar la doctrina que estoy defendiendo de la nube de tergiversación con la que muchos la oscurecen. Quiero que la veas en su verdadero aspecto, no como la pintan la mano de la ignorancia y el prejuicio, sino como se expone en las escrituras de la verdad. La perseverancia es una doctrina con la que los impíos y los mundanos no tienen nada que ver. No pertenece a esa inmensa multitud que no tiene conocimiento, ni pensamiento, ni fe, ni temor, ni nada más del cristianismo, excepto el nombre. No es cierto que ellos nunca perecerán. Por el contrario, a menos que se arrepientan, tendrán un final miserable. La perseverancia es una doctrina con la que no tienen nada que ver los hipócritas y los falsos profesantes. No pertenece a esas personas infelices cuya religión consiste en charlas, palabras y una apariencia de piedad, mientras que sus corazones están desprovistos de la gracia del Espíritu. No es cierto que ellos nunca perecerán. Por el contrario, a menos que se arrepientan, estarán perdidos para siempre. La perseverancia es el privilegio peculiar de los cristianos reales, verdaderos y espirituales. Pertenece a las ovejas de Cristo que oyen su voz y lo siguen. Pertenece a los que son lavados, justificados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Pertenece a los que se arrepienten, creen en Cristo y viven vidas santas. Pertenece a los que han nacido de nuevo, se han convertido y son hechos nuevas criaturas por el Espíritu Santo. Pertenece a los que tienen un corazón contrito y quebrantado, se preocupan por las cosas del Espíritu y producen los frutos del Espíritu. Pertenece a los elegidos de Dios que claman a Él noche y día. Pertenece a los que conocen al Señor Jesús por experiencia y tienen fe, esperanza y caridad. Pertenece a los que son ramas de la vid que dan fruto, las vírgenes prudentes, la luz del mundo, la sal de la tierra, los herederos del reino, los seguidores del Cordero. Estos son los que la Biblia llama los santos, y son los santos, y solo los santos, de quienes está escrito que nunca perecerán. ¿Alguien supone que lo que estoy diciendo solo se aplica a los santos eminentes?
Alguien piensa que personas como apóstoles, profetas y mártires pueden tal vez perseverar hasta el fin, pero que no se puede decir lo mismo de la clase común de creyentes. Que sepa que está completamente equivocado. Que sepa que este privilegio de la perseverancia pertenece a toda la familia de Dios, tanto a los más jóvenes como a los mayores, a los más débiles como a los más fuertes, a los bebés en la gracia como a los viejos pilares de la iglesia. La fe más pequeña seguirá siendo indestructible con tanta certeza como la más grande. La más pequeña chispa de gracia resultará tan inextinguible como la luz más ardiente y brillante. Tu fe puede ser muy débil, tu gracia puede ser muy débil, tu fuerza puede ser muy pequeña, puedes sentir que en las cosas espirituales eres solo un niño. Sin embargo, no temas, ni tengas miedo. No es de la cantidad de la gracia de un hombre, sino de la verdad y la legitimidad de la misma de lo que depende la promesa. Un cuarto de penique es una moneda corriente del reino tan verdadera como un soberano de oro, aunque no es tan valiosa. Donde quiera que uno se arrepienta verdaderamente del pecado y donde verdaderamente se confíe en Cristo y se siga verdaderamente la santidad, hay una obra que nunca será derribada. Permanecerá en pie cuando la tierra y todas las obras que hay en ella sean quemadas. Lector, todavía quedan algunas cosas por decir acerca de la perseverancia, a las que debo pedirle especial atención. Sin ellas, la exposición de la doctrina sería imperfecta e incompleta. Su mención puede aclarar algunas de las dificultades que rodean el tema y arrojar luz sobre algunos puntos de la experiencia cristiana que los hijos de Dios encuentran difíciles de entender. Recuerden entonces que cuando les digo que los creyentes perseverarán hasta el fin, no digo ni por un momento que nunca caerán en pecado. Pueden caer tristemente, vilmente y vergonzosamente para escándalo del verdadero cristianismo, para perjuicio de su propio profundo y amargo dolor. Noé una vez cayó en la embriaguez. Abraham dijo 2 veces falsamente que Sara era solo su hermana. Jacob engañó a su padre Isaac. Moisés habló imprudentemente con sus labios. David cometió un horrible adulterio. Salomón perdió su primer amor y fue engañado por sus muchas esposas. Ezequías se olvidó de Dios y se jactó de sus riquezas. Pedro negó a su Señor 3 veces con un juramento. Todos los apóstoles abandonaron a Cristo en el jardín. Todos estos son ejemplos puntuales. Son todas pruebas tristes de que los cristianos pueden caer. Pero los creyentes nunca caerán total, definitiva y completamente. Siempre se levantarán de sus caídas por medio del arrepentimiento y renovarán su caminar con Dios. Aunque dolorosamente humillados y abatidos, nunca perderán por completo la gracia. Pueden perder el consuelo, pero no el ser. Como la luna bajo un eclipse, su luz se convierte en oscuridad por un tiempo, pero no son rechazados ni desechados. Como los árboles en invierno, puede que no muestren hojas ni frutos por un tiempo, pero la vida aún está en sus raíces, pero nunca perecen. Recuerden además que cuando digo que los creyentes perseverarán hasta el fin, no quiero decir que no tengan dudas ni temores acerca de su propia seguridad. Lejos de ser así, los hombres más santos de Dios a veces se sienten profundamente preocupados por su propia condición espiritual. Ven tanta debilidad en sus propios corazones y encuentran que su práctica está tan lejos de sus deseos, que se sienten fuertemente tentados a dudar de la realidad de su propia gracia y a imaginar que no son más que hipócritas y que nunca llegarán al cielo. Estar a salvo es una cosa. Sentirse seguro de que estamos a salvo es otra muy distinta. Hay muchos creyentes verdaderos que nunca disfrutan de la plena seguridad de la esperanza durante toda su vida. Su fe es tan débil y su sentido del pecado tan fuerte que nunca se sienten seguros de su propio interés en Cristo. Muchas veces podrían decir con David, un día pereceré. Primera de Samuel 27:1. Y con Job, ¿dónde está mi esperanza? Job 17:15.
El gozo y la paz que algunos sienten al creer y el testimonio del Espíritu que algunos experimentan son cosas que algunos creyentes, cuya fe es imposible de negar, parecen no alcanzar nunca. Llamados como evidentemente lo son por la gracia de Dios, parece que nunca saborean el pleno consuelo del llamamiento. Pero están perfectamente a salvo, aunque ellos mismos se nieguen a conocerlo. Más feliz, pero no más seguro, los espíritus glorificados en el cielo. La plena seguridad de la esperanza no es necesaria para la salvación. La ausencia de ella no es argumento contra la perseverancia de un hombre hasta el fin. Ese poderoso maestro de la teología, John Bunyan, sabía bien lo que escribió cuando nos dijo que el desaliento y el temeroso llegaron a salvo a la ciudad celestial al fin, lo mismo que el Señor valiente por la verdad. Es tan cierto para el Hijo de Dios más dubitativo como para el más fuerte que nunca perecerá. Puede que nunca lo sienta, pero ¿es cierto? Recordemos, en último lugar, que la perseverancia segura de los creyentes no los libera de la necesidad de velar, orar y emplear medios, ni hace innecesario acosarlos con exhortaciones prácticas. Lejos de ser así, es precisamente por el uso de medios que Dios los capacita para continuar en la fe. Los atrae con cuerdas de hombre. Usa advertencias y promesas condicionales como parte de la maquinaria, por la cual asegura su seguridad final. El mismo hecho de que despreciaran las ayudas y ordenanzas que Dios ha designado sería una prueba clara de que no tenían gracia alguna y estaban en el camino de la destrucción. Pablo, antes de su naufragio, recibió una revelación especial de Dios, de que él y toda la tripulación del barco llegarían a salvo a tierra. Pero es un hecho sorprendente que dijo a los soldados: si los marineros no permanecen en el barco, vosotros no podéis salvaros. Sabía que el fin estaba asegurado, pero creía también que era un fin que se alcanzaba mediante el uso de ciertos medios. Las advertencias, promesas condicionales y amonestaciones a los creyentes, con las que abundan las Escrituras, son todas parte de la agencia divina por la cual se efectúa su perseverancia. Un antiguo escritor dice: no implican que los santos puedan caer, pero son preservativos para evitar que caigan. El hombre que piensa que puede prescindir de tales advertencias y las desprecia como legales, puede ser sospechoso de ser un impostor, cuyo corazón nunca ha sido renovado todavía. El hombre que ha sido realmente enseñado por el Espíritu generalmente tendrá un sentido humilde de su propia debilidad y estará agradecido por cualquier cosa que pueda avivar su conciencia y mantenerlo en guardia. Los que perseveran hasta el fin no dependen de ningún medio, pero aún así no son independientes de ellos. Su salvación final no depende de la obediencia a las exhortaciones prácticas, sino que solo si prestan atención a ellas podrán continuar hasta el fin. A los diligentes, a los vigilantes, a los que oran y a los humildes pertenece la promesa: no perecerán jamás. Lector, ya le he dado una explicación de lo que quiero decir cuando hablo de la doctrina de la perseverancia. Esta, y solo esta, es la doctrina que estoy dispuesto a defender en este tratado. Le pido que evalúe bien lo que he dicho y que examine cada aspecto de mi afirmación. Creo que resistirá la prueba. No es bueno decir que esta doctrina de la perseverancia tiene alguna tendencia a alentar una vida descuidada e impía. Tal acusación está completamente desprovista de verdad. No se puede presentar con justicia. No tengo una palabra que decir en favor de alguien que vive en pecado voluntario, por alta que sea su profesión. Se está engañando a sí mismo. Tiene una mentira en sus manos. No tiene ninguna de las marcas de los elegidos de Dios. La perseverancia por la que abogo no es la de los pecadores, sino la de los santos. No es una perseverancia en caminos carnales e impíos, sino una perseverancia en el camino de la fe y la gracia. Muéstreme un hombre que deliberadamente viva una vida impía, y sin embargo se jacte de que está convertido y nunca perecerá, y yo digo claramente que no veo nada esperanzador en él. Puede que conozca todos los misterios y hable con la lengua de los ángeles, pero mientras su vida sea inalterada,
Me parece que está en el camino alto hacia el infierno. No basta con decirnos que esta doctrina de la perseverancia es simplemente una parte del calvinismo. Nada es más fácil que crear un prejuicio contra una verdad, dándole una mala reputación. Los hombres tratan con doctrinas que no les gustan, de forma muy similar a lo que hizo Nerón cuando persiguió a los primeros cristianos. Los visten con una ropa horrible y luego los ridiculizan y los menosprecian. La perseverancia de los santos es tratada a menudo de esta manera. La gente la evita con algún comentario despectivo sobre el calvinismo o con alguna fábula apócrifa de viejas sobre el lecho de muerte de Oliver Cromwell y creen que han resuelto la cuestión. Seguramente sería más apropiado preguntar si la perseverancia no se enseñaba en la Biblia 1400 años antes de que naciera Calvino. La cuestión que hay que decidir no es si la doctrina es calvinista, sino si es bíblica. Las palabras del obispo Horsley merecen ser ampliamente conocidas. Tened especial cuidado, dice, antes de apuntar vuestras flechas al calvinismo, de saber qué es calvinismo y qué no lo es, de que en la masa de doctrina que últimamente se ha puesto de moda abusar bajo el nombre de calvinismo, podáis distinguir con certeza entre aquella parte que no es nada mejor que el calvinismo y aquella que pertenece a nuestro cristianismo común y a la fe general de las iglesias reformadas, no sea que, cuando solo queráis caer en desgracia con el calvinismo, ataquéis incautamente algo más sagrado y de origen más elevado. Por último, pero no por ello menos importante, no sirve de nada decirnos que la perseverancia no es doctrina de la Iglesia de Inglaterra. Digan lo que digan los hombres en contra, se trata de una afirmación que les resultará difícil probar. La perseverancia se enseña en el artículo 17 de la Iglesia de Inglaterra, de manera clara, llana e inequívoca. Fue la doctrina de los primeros arzobispos de Canterbury, Parker, Grindal, Whitgift, Bancroft y Abbott. Fue la doctrina predicada por el juicioso Hooker, como cualquiera puede comprobar leyendo sus sermones. Fue la doctrina que todos los principales teólogos de la Iglesia de Inglaterra mantuvieron hasta el reinado de Carlos I. La negación de la doctrina hasta ese momento apenas se toleraba. Más de un ministro que la puso en tela de juicio se vio obligado a leer una retractación pública ante la Universidad de Cambridge. En resumen, hasta la época en que el arzobispo Laud llegó al poder, la perseverancia era considerada en la Iglesia de Inglaterra como una verdad reconocida del Evangelio. Junto con la levadura papal que Laud trajo consigo, llegó la desafortunada doctrina de que los verdaderos creyentes pueden caer y perecer. Se trata de una simple cuestión de historia. La perseverancia de los santos es la antigua doctrina de la Iglesia de Inglaterra. Su negación es la nueva. Lector, creo que es hora de dejar esta rama del tema y seguir adelante. No quiero una declaración más clara y distinta de la perseverancia que la contenida en el artículo 17 de mi propia Iglesia, al que ya me he referido. El artículo dice de los elegidos de Dios: los que están dotados de tan excelente beneficio de Dios son llamados según el propósito de Dios por su Espíritu, que obra a su debido tiempo. Ellos por gracia obedecen su llamado. Son justificados gratuitamente. Son hechos hijos de Dios por adopción. Son hechos a la imagen de su Hijo unigénito Jesucristo. Caminan religiosamente en buenas obras y finalmente, por la misericordia de Dios, alcanzan la felicidad eterna. Estas son precisamente las opiniones que sostengo. Esta es la doctrina que suscribí hace mucho tiempo. Esta es la verdad que creo que es mi deber como clérigo defender. Esta es la verdad que ahora quiero que recibas y creas. Punto número 2. Procedo ahora a mostrar los fundamentos bíblicos sobre los que se edifica la doctrina de la perseverancia. No hace falta decir que la Biblia es la única prueba por la que se puede comprobar la verdad de toda doctrina religiosa. Las palabras del sexto artículo de la Iglesia de Inglaterra merecen ser escritas con letras de oro. Todo lo que no se lea en las Sagradas Escrituras, ni pueda probarse por ellas, no debe exigirse a nadie que lo crea como un artículo de la fe.
Me conformo con atenerme a esa regla. No pido a nadie que crea en la perseverancia final de los santos, a menos que la doctrina pueda probarse por la palabra de Dios. En mi opinión, un simple versículo de las Escrituras pesa más que las conclusiones más lógicas a las que pueda llegar la razón humana. Lector, al presentar los textos de las Escrituras en los que se basa este tratado, me abstengo deliberadamente de citar del Antiguo Testamento. Lo hago así para que nadie diga que las promesas del Antiguo Testamento pertenecen exclusivamente al pueblo judío como nación y que no están disponibles en una cuestión controvertida que afecta a los creyentes individuales. No admito la solidez de este argumento, pero no le daré a nadie la oportunidad de usarlo. Encuentro pruebas en abundancia en el Nuevo Testamento, y a ellas me limitaré. Voy a escribir los textos que me parecen que prueban la perseverancia final, sin notas ni comentarios. Solo os pediré que, al leerlos, observéis cuán profundo y amplio es el fundamento sobre el que reposa la doctrina. Observad que no es por ninguna fuerza o bondad propia que los santos continuarán hasta el fin y nunca caerán. Son en sí mismos débiles y frágiles, y propensos a caer como los demás. Su seguridad se basa en la promesa de Dios, que nunca ha sido quebrantada, en la elección de Dios, que no puede ser en vano, en el poder del gran mediador Cristo Jesús, que es todopoderoso, en la obra interior del Espíritu Santo, que no puede ser derribada. Os pido que leáis los siguientes textos con atención y comprobéis si no es así. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 al 29. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8:35 al 39. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos eran de nosotros. Primera de Juan 2:19. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Juan 6:51. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11:26. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos 6:14. Aún vuestros cabellos están todos contados. Romanos 6:14. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Mateo 12:20. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:8. Guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primer de Pedro 1:5. El Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. Segunda de Timoteo 4:8.
Ruego a Dios que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:23 al 24. Fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Primer de Corintios 10:13. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6:17 al 18. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:39. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Segunda de Timoteo 2:19. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Romanos 9:23. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. Si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. Mateo 24:24. Él puede también salvar perpetuamente a todos los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 24. Yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. Yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Lucas 22:32. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Juan 17:11. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. Yo quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo hoy. Juan 17:24. Si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:17. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Juan 2:27. El Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios 1:13 y 14. Nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Primera de Pedro 1:23. Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:15.
Lector, te presento estos 44 textos de las Sagradas Escrituras y te pido que les prestes atención. Repito que no haré ningún comentario sobre ellos. Prefiero dejarlos al honesto sentido común de todos los que leen la Biblia. Algunos de estos textos, sin duda, exponen la doctrina de la perseverancia final con más claridad que otros. Sobre la interpretación de algunos de ellos, los juicios de los hombres pueden diferir ampliamente. Pero hay varios de los 44 que me parecen tan claros que, si inventara palabras para conformar mis puntos de vista, perdería la esperanza de inventar algo que transmitiera mi significado de manera tan inequívoca. No estoy ni mucho menos diciendo que estos textos constituyen toda la evidencia bíblica que se puede presentar. Estoy convencido de que la doctrina sostenida en este tratado puede ser confirmada por otros argumentos de gran fuerza y poder. Podría señalar los atributos del carácter de Dios revelados en la Biblia y mostrar cómo su sabiduría, inmutabilidad, poder, amor y gloria están todos involucrados en la perseverancia de los santos. Si los elegidos finalmente pueden perecer, ¿qué sucede con el consejo de Dios acerca de ellos en la eternidad y con sus acciones por ellos en el tiempo? Podría señalar todos los oficios que desempeña el Señor Jesús y mostrar qué descrédito se arroja sobre su desempeño en ellos si alguno de su pueblo creyente puede finalmente perderse. ¿Qué clase de cabeza sería él si alguno de los miembros de su cuerpo místico pudiera serle arrancado? ¿Qué clase de pastor sería él si una sola oveja de su rebaño fuera abandonada en el desierto? ¿Qué clase de médico sería él si algún paciente bajo su mano fuera finalmente incurable? ¿Qué clase de sumo sacerdote sería él si algún nombre una vez escrito en su corazón fuera hallado faltante cuando él compone sus joyas? ¿Qué clase de esposo sería él si él y cualquier alma que una vez se unió a él por la fe fueran separados? Finalmente, quisiera señalar el gran hecho de que no hay un solo ejemplo en toda la escritura de ninguno de los elegidos de Dios que finalmente naufrague y vaya al infierno. Leemos sobre falsos profetas e hipócritas. Leemos sobre ramas infructuosas, terreno pedregoso y oidores en tierra espinosa, vírgenes sin aceite en sus vasijas, siervos que entierran sus talentos. Leemos sobre Balaam y la esposa de Lot, y Saúl, y Judas Iscariote, y Ananías y Zafira, y Demas. Vemos sus caracteres huecos, se nos habla de su fin. No tienen raíz, están podridos en el corazón, perduran por un tiempo, al final van a su propio lugar. Pero no hay un solo ejemplo en toda la Biblia de alguien que se haya apartado y haya mostrado evidencias incuestionables de la gracia. Hombres como Abraham, y Moisés, y David, y Pedro, y Pablo siempre se mantienen en su camino. Pueden resbalar, pueden caer por un tiempo, pero nunca se apartan completamente de Dios, nunca perecen. Seguramente, si los santos de Dios pueden ser desechados, es un hecho curioso y sorprendente que la Biblia no nos haya dado un solo ejemplo claro de ello. Pero el tiempo y el espacio me faltarían si quisiera entrar en el campo que acabo de señalar. Creo que es mejor basar mi argumento en el texto que ya he presentado. La mente a la que estos textos no convencen no es propensa a ser influenciada por otros argumentos. A mí me parece que, cuando se toman en conjunto, contienen una masa tan inmensa de evidencia que, como cristiano, no me atrevo a negar su veracidad. No me atrevo, porque siento que, de esta manera, podría cuestionar la verdad de cualquier doctrina del Evangelio. Siento que si pudiera explicar textos tan claros como algunos de los que he citado, podría explicar casi todas las verdades principales del cristianismo. Lector, soy muy consciente de que hay algunos textos y pasajes de las Escrituras que a primera vista parecen enseñar una doctrina contraria a la que sostengo en este tratado. Sé que muchos dan gran importancia a estos textos y los consideran una prueba de que los santos de Dios pueden perecer y caer. También puedo decir que he examinado estos textos con atención, pero no he encontrado en ellos ninguna razón para alterar mi opinión sobre el tema de la perseverancia. Su número es pequeño,
Su significado es indudablemente más abierto a la discusión que el de muchos de los 44 que he citado. Todos ellos admiten ser interpretados de manera que no contradigan la doctrina de la perseverancia. Considero que es una regla infalible en la exposición de las Escrituras, que cuando dos textos parecen contradecirse entre sí, el menos claro debe dar paso al más claro, y el débil debe dar paso al fuerte. La doctrina que reconcilia la mayoría de los textos de las Escrituras es la más probable que sea correcta. La doctrina que hace que la mayoría de los textos se peleen entre sí es la más probable que sea errónea. Si no te convence todo lo que he dicho hasta ahora, te pido que pongas los textos que he citado a favor de la perseverancia y los textos que se citan comúnmente en contra de ella en dos listas separadas. Compáralos uno con el otro. Júzgalos con un juicio justo y honesto. ¿Qué lista contiene el mayor número de afirmaciones positivas e inequívocas? ¿Qué lista contiene el mayor número de oraciones que no se pueden explicar? ¿Cuál lista es la más fuerte? ¿Cuál lista es la más débil? ¿Cuál lista es la más flexible? ¿Cuál lista es la más inflexible? Si fuera posible en un mundo como este, que esta cuestión fuera juzgada de manera justa por un jurado inteligente e imparcial, no tengo la menor duda de qué lado iría el veredicto. Es mi propia y firme creencia y convicción de que la perseverancia final de los santos está tan profundamente fundada en bases bíblicas que mientras la Biblia sea el juez, no puede ser derribada. Tercer punto. La tercera cosa que me propongo hacer es señalar las razones por las cuales muchos rechazan la doctrina de la perseverancia. Es imposible negar que multitudes de cristianos profesantes están en completo desacuerdo con las opiniones expresadas en este libro. Soy muy consciente de que muchos las consideran con aborrecimiento, como peligrosas, entusiastas y fanáticas, y no pierden oportunidad de advertir a la gente contra ellas. También soy consciente de que entre los que sostienen que los santos de Dios pueden caer y perecer, se encuentran muchas personas santas, abnegadas y de espíritu espiritual, personas a cuyos pies me sentaría en el cielo, aunque no puedo aprobar todas sus enseñanzas en la tierra. Siendo así, resulta de profundo interés averiguar, si podemos, las razones por las que se rechaza con tanta frecuencia la doctrina de la perseverancia. ¿Cómo es posible que se resista tan tenazmente a una doctrina que, durante los primeros 100 años de la Iglesia Reformada de Inglaterra, apenas se permitía poner en tela de juicio, sea ahora rechazada con tanta frecuencia? ¿Qué nuevas opiniones pueden haber surgido en los 2 últimos siglos que hagan necesario despedir a este buen y antiguo siervo de Cristo? Estoy seguro de que tales investigaciones son de gran importancia en la actualidad. Hay mucho más en esta cuestión de lo que parece a primera vista. Estoy convencido de que no estoy perdiendo el tiempo tratando de arrojar un poco de luz sobre todo el tema. Deseo aclarar el camino admitiendo que muchas personas buenas rechazan la doctrina de la perseverancia sin ninguna razón, excepto que es demasiado fuerte para ellos. Hay un gran número de cristianos sinceros en este momento que nunca parecen capaces de soportar nada fuerte. Su constitución religiosa parece tan débil y su digestión espiritual tan débil que siempre deben ser alimentados con leche y no con carne. Háblales con fuerza sobre la gracia y te tacharán de antinomiano. Háblales con fuerza sobre la santidad y te considerarán legalista. Háblales con fuerza sobre la elección y te considerarán un calvinista de mente estrecha. Háblales con fuerza sobre la responsabilidad y el libre albedrío, y te considerarán un arminiano de baja estofa. En resumen, no pueden soportar nada fuerte de ningún tipo ni en ninguna dirección. Por supuesto que no pueden recibir la doctrina de la perseverancia. Dejo a estas personas en paz. Lo siento por ellas. Lamentablemente, hay demasiadas en las iglesias de Cristo en este momento. Solo puedo desearles una mejor salud espiritual, menos estrechez de miras y un crecimiento más rápido en el conocimiento espiritual. Las personas que tengo en mente en esta parte de mi tratado son de una clase diferente, y a ellas me dirijo ahora.
Creo que una de las razones por las que muchos no sostienen la perseverancia es su ignorancia general de todo el sistema del cristianismo. No tienen una idea clara de la naturaleza, el lugar y la proporción de las diversas doctrinas que componen el Evangelio. Sus diversas verdades no tienen una posición definida en sus mentes. Su esquema general no está delineado en su entendimiento. Tienen una noción vaga de que es correcto pertenecer a la Iglesia de Cristo y creer en todos los artículos de la fe cristiana. Tienen una idea vaga y nebulosa de que Cristo ha hecho ciertas cosas por ellos y que ellos deben hacer ciertas cosas por Él y que si las hacen todo estará bien al final. Pero más allá de esto, en realidad no saben nada. De las grandes declaraciones sistemáticas de las epístolas a los romanos, gálatas y hebreos, son profundamente ignorantes. En cuanto a una explicación clara de la justificación, bien se les podría pedir que cuadraran el círculo o que escribieran una carta en sánscrito. Es un tema que ni siquiera han tocado con la punta de los dedos. Esta es una enfermedad dolorosa y muy común en Inglaterra. Desgraciadamente, es la enfermedad de miles de personas que pasan por la prueba de ser excelentes clérigos. Es absurdo esperar que tales personas sean perseverantes. Cuando un hombre no sabe lo que es ser justificado, por supuesto no puede entender lo que es perseverar hasta el fin. Creo que otra razón por la que muchos no sostienen la perseverancia es su desagrado por cualquier sistema religioso que establezca distinciones entre los hombres. No son pocos los que desaprueban por completo cualquier enseñanza cristiana que divida a la congregación en diferentes clases y hable de una clase de personas que se encuentra en un estado mejor y más favorable ante Dios que otra. Esas personas claman que toda enseñanza de este tipo es poco caritativa, que debemos esperar lo mejor de todos y suponer que todos irán al cielo. Creen que es absolutamente incorrecto decir que un hombre tiene fe y otro no. Uno es hijo de Dios y otro es hijo del mundo. Uno es santo y otro es pecador. ¿Qué derecho tenemos a pensar algo al respecto? Dicen. No podemos saberlo. Aquellos a quienes llamamos buenos es muy probable que no sean mejores que otros, hipócritas, impostores y similares. Aquellos de quienes pensamos mal es muy probable que estén tan en camino al cielo como el resto de la humanidad y tengan un buen corazón en el fondo. En cuanto a que alguien se sienta seguro del cielo o de su propia salvación, lo consideran absolutamente abominable. Nadie puede estar seguro. Debemos tener esperanzas buenas de todos. Hay demasiadas personas de esta clase en la actualidad. Por supuesto, la doctrina de la perseverancia les resulta perfectamente intolerable. Cuando un hombre se niega a admitir que alguien sea elegido o tenga gracia, o disfrute de alguna señal especial del favor de Dios más que sus vecinos, es lógico que niegue que alguien pueda tener la gracia de la perseverancia. Creo que otra razón común por la que muchos no sostienen la perseverancia es una visión incorrecta de la naturaleza de la fe salvadora. Consideran que la fe no es nada mejor que un sentimiento o una impresión. Tan pronto como ven a un hombre algo impresionado con la predicación del Evangelio y que manifiesta algún placer al oír acerca de Cristo, lo consideran de inmediato como creyente. Poco a poco, las impresiones del hombre se desvanecen y su interés por Cristo y la salvación cesa por completo. ¿Dónde está la fe que parecía tener? Se ha ido. ¿Cómo pueden explicarlo sus amigos que lo han declarado creyente? Solo pueden explicarlo diciendo que un hombre puede apartarse de la fe y que no existe tal cosa como la perseverancia. Y en resumen, esto se convierte en un principio establecido en su religión. Ahora bien, este es un error dañino y me temo que es tristemente común en muchos sectores. Es evidente que puede atribuirse a la ignorancia de la verdadera naturaleza de los afectos religiosos. La gente olvida que puede haber muchas emociones religiosas en la mente humana con las que la gracia no tiene nada que ver. Los oyentes que estaban en terreno pedregoso recibieron la palabra con gozo, pero no tenía raíz en ellos. La historia de todos los avivamientos demuestra que a menudo puede haber una gran cantidad de impresión aparentemente religiosa sin ninguna obra verdadera del Espíritu.
La fe salvadora es algo mucho más profundo y poderoso que un pequeño sentimiento repentino. Es un acto no solo de los sentimientos, sino de toda la conciencia, la voluntad, el entendimiento y el hombre interior. Es el resultado de un conocimiento claro. Brota de una conciencia no solo rosada, sino completamente conmovida. Se manifiesta en una dependencia deliberada, voluntaria y humilde de Cristo. Tal fe es el don de Dios y nunca es derribada. Si hacemos de la fe una mera cuestión de sentimiento, es, por supuesto, imposible mantener la perseverancia. Creo que otra razón por la que muchos no sostienen la perseverancia es muy parecida a la que mencioné anteriormente. Es una visión incorrecta de la naturaleza de la conversión. No son pocos los que están dispuestos a declarar que cualquier cambio positivo en el carácter de un hombre es una conversión. Olvidan que puede haber muchas flores en un árbol en primavera, pero no frutos en otoño, y que una nueva capa de pintura no hace que una puerta vieja sea nueva. Algunos, si ven a alguien llorando bajo la influencia de un sermón, lo considerarán de inmediato un caso de conversión. Otros, si un vecino de repente deja de beber o de jurar y se convierte en comulgante y en un gran profesor, se apresuran a concluir que se ha convertido. La consecuencia natural en numerosos casos es la desilusión. Su supuesto caso de conversión a menudo resulta ser nada más que un caso de reforma externa, en el que el corazón nunca fue cambiado. Su vecino convertido a veces vuelve a sus viejos hábitos, como la cerda que fue lavada, a revolcarse en el cieno. Pero entonces, desgraciadamente, el orgullo del corazón natural, al que nunca le gusta permitirse equivocarse, induce a la gente a sacar conclusiones erróneas sobre el caso. En lugar de decirnos que el hombre nunca se convirtió, dicen que se convirtió, pero después perdió su gracia y se apartó. El verdadero remedio para esto es una correcta comprensión de la conversión. No es algo tan barato, fácil y común como muchos parecen imaginar. Es una obra poderosa en el corazón, que nadie sino aquel que hizo el mundo puede efectuar, y una obra que perdurará y resistirá el fuego. Pero una vez que se adopta una visión baja y superficial de la conversión, se descubre que es imposible mantener la perseverancia final. Creo que otra razón muy común por la que muchos no sostienen la perseverancia es una visión incorrecta del efecto del bautismo. Establecen, como punto cardinal de su divinidad, que todos los que son bautizados nacen de nuevo en el bautismo y todos reciben la gracia del Espíritu Santo. Sin un solo texto claro en la Biblia que respalde sus opiniones, que muchos de ellos como clérigos han suscrito, todavía nos dicen que todas las personas bautizadas son necesariamente regeneradas. Por supuesto, tal visión del bautismo es completamente destructiva de la doctrina de que la verdadera gracia nunca puede ser derrocada. Es claro como la luz del día que multitudes de personas bautizadas nunca muestran una chispa de gracia durante toda su vida y nunca dan la más mínima evidencia de haber nacido de Dios. Viven despreocupadas y despreocupadas y mundanas mueren, y según todas las apariencias perecen miserablemente. Según la opinión a la que me estoy refiriendo ahora, todos se han apartado de la gracia, todos han tenido lo que se necesita, todos fueron hechos hijos de Dios, pero todos perdieron su gracia, todos se han convertido en hijos del diablo. No me atreveré a hacer un solo comentario sobre tal doctrina. Dejo a quienes puedan reconciliarla con la Biblia. Todo lo que digo es que si la regeneración bautismal es verdadera, hay un fin a la perseverancia final. Creo que otra razón por la que muchos no sostienen la perseverancia es una visión incorrecta de la naturaleza de la Iglesia. No hacen distinción entre la Iglesia visible, que contiene tanto el mal como el bien, y la Iglesia invisible, que está compuesta únicamente por los elegidos de Dios y los verdaderos creyentes. Aplican a la una los privilegios, bendiciones y promesas que pertenecen a la otra. Llaman a la Iglesia visible, con sus multitudes de miembros impíos e infieles bautizados, el cuerpo místico de Cristo,
la esposa del Cordero, la Santa Iglesia de Cristo, y cosas por el estilo. No ven lo que Hooker señaló hace mucho tiempo, y sus admiradores harían bien en recordar que todos estos títulos gloriosos no pertenecen propiamente a ninguna iglesia visible, sino a la compañía mística de los elegidos de Dios. La consecuencia de toda esta confusión es cierta y clara. En virtud de este sistema creado por el hombre, se ven obligados a admitir que miles de miembros del cuerpo de Cristo no tienen vida, ni gracia, ni simpatía por su cabeza, y terminan al final arruinados para siempre y convirtiéndose en miembros perdidos de Cristo en el infierno. Por supuesto, a este paso no pueden mantener la doctrina de la perseverancia. Una vez que se acepta la noción antibíblica de que todos los miembros de la Iglesia visible son, en virtud de su condición de miembros de la Iglesia, miembros de Cristo, la doctrina de este tratado debe ser desechada. ¡Oh, qué observación tan sabia la de Hooker! Por falta de observar diligentemente la diferencia entre la Iglesia de Dios mística y la visible, los descuidos que se han cometido no son pocos ni leves. Lector, recomiendo a su atención sincera y devota las cosas que acabo de decir. Las he repasado a riesgo de parecer tedioso, debido a una profunda convicción de su gran importancia. Estoy seguro de que si hay algo en este tratado que merece consideración, es esto. Os ruego que observéis cuán importante es para los cristianos ser sólidos en la fe y estar armados con un claro conocimiento bíblico de todo el sistema del Evangelio. Temo la creciente tendencia a considerar todas las cuestiones doctrinales como cuestiones de opinión, y a considerar que todos los hombres sinceros tienen razón, cualesquiera sean las doctrinas que sostengan. Os advierto que el resultado seguro de ceder a esta tendencia será una teología vaga, baja y nebulosa, una teología que no contiene ninguna esperanza positiva, ningún motivo positivo y ningún consuelo positivo, una teología que fracasará más precisamente cuando más se la necesita, en el día de la aflicción, en la hora de la enfermedad y en el lecho de muerte. Sé muy bien que es un oficio ingrato ofrecer advertencias como estas. Sé muy bien que quienes las dan deben esperar ser llamados fanáticos, de mente estrecha y excluyentes. Pero no puedo pasar revista a los muchos errores que prevalecen en el tema de la perseverancia, sin ver más que nunca la inmensa necesidad que hay de instar a todos a ser cuidadosos con la doctrina. Oh, aprendan a saber lo que quieren decir cuando hablan de creer en las doctrinas del cristianismo. Son capaces de dar una razón de su esperanza. Sean capaces de decir lo que piensan que es verdad y lo que piensan que es falso en la religión. Y nunca, nunca olviden que el único fundamento de la solidez en la fe es un conocimiento textual completo de la Biblia. Por último, os ruego que observéis cómo un error en la religión conduce a otro. Existe una estrecha relación entre las doctrinas falsas. Es casi imposible adoptar una sola. Si alguien se equivoca en lo que respecta a la Iglesia y a los sacramentos, no hay forma de saber hasta dónde puede llegar ni dónde puede acabar. Es un error en su origen que influye en todo el curso de su religión. El error sobre el bautismo es una ilustración llamativa de lo que quiero decir. Arroja un tinte sobre toda la divinidad de un hombre. Afecta insensiblemente sus opiniones sobre la justificación, la santificación, la elección y la perseverancia. Llena su mente con un laberinto enredado de confusión en cuanto a todos los artículos principales de la fe. Empieza con una teoría para la que no se puede alegar ningún texto claro de la Escritura, y ante esta teoría pisotea pasajes claros de la Biblia a montones. En verdad, interfieren con su teoría favorita y, por lo tanto, no pueden significar lo que el sentido común nos dice que significan. Oh lector, sé tan celoso de una pequeña doctrina falsa como lo serías de un pequeño pecado. Recuerda las palabras de San Pablo: un poco de levadura leuda toda la masa. Punto número 4. Procedo ahora, por último, a mencionar algunas razones por las que la doctrina de la perseverancia final es de gran importancia.
Cuando hablo de la importancia de la perseverancia, no quiero decir ni por un momento que sea necesario para la salvación recibirla. Admito libremente que miles y decenas de miles han ido al cielo, creyendo toda su vida que los santos pueden caer. Pero todo esto no prueba que la doctrina sostenida en este tratado sea un asunto indiferente. El que no la cree y sin embargo es salvo, sin duda hace bien. Pero estoy persuadido de que el que la cree y es salvo hace mucho mejor. Considero que es uno de los principales privilegios de los hijos de Dios, y considero que ningún privilegio contenido en el Evangelio puede perderse de vista sin dañar el alma. La perseverancia es una doctrina de gran importancia por el fuerte color que proyecta sobre toda la declaración del Evangelio. La gran característica del Evangelio es que es una buena nueva. Es un mensaje de paz para un mundo rebelde. Es una buena nueva de un país lejano, inesperada e inmerecida. Es una buena nueva de que hay una esperanza para nosotros, perdidos, arruinados y en bancarrota como estamos por naturaleza. Una esperanza de perdón, una esperanza de reconciliación con Dios, una esperanza de gloria. Es la buena nueva de que el fundamento de esta esperanza es poderoso, profundo y amplio, que está construido sobre la muerte expiatoria y la mediación misericordiosa de un Salvador. Es la buena nueva de que este Salvador es una persona real y viviente, Jesús, el Hijo de Dios, capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se acercan a Dios por medio de Él, y no menos misericordioso, compasivo y dispuesto a salvar que capaz. Es la buena nueva de que el camino hacia el perdón y la paz por medio de este Salvador es el más sencillo posible. No es algo que esté en lo alto del cielo y que no podamos alcanzar, ni algo que esté en las profundidades y que no podamos sondear. Es simplemente creer, confiar y entregarnos completamente a Jesús para la salvación. Y la salvación es toda nuestra. Es la buena nueva de que todos los que creen son justificados de inmediato y perdonados de todas las cosas. Sus pecados, por muchos que sean, son lavados. Sus almas, por indignas que sean, son consideradas justas ante Dios. Creen en Jesús y por lo tanto son salvos. Esta es la buena nueva. Esta es la buena nueva. Esta es la verdad que constituye la gran peculiaridad del Evangelio. Feliz en verdad el que la conoce y la cree. Pero piensa, lector, por un momento, qué gran diferencia haría en el sonido del Evangelio si yo te dijera que después de recibir todas esas misericordias, podrías perderlas por completo en algún momento. ¿Cómo se sentirían si te dijera que estás en peligro diario de perder todos esos privilegios y de que te quiten de nuevo el perdón sellado en la sangre de Cristo? ¿Qué pensarías si te dijera que tu seguridad es todavía algo incierto y que todavía podrías perecer y nunca llegar al cielo? Oh, qué caída parecería. Oh, cuánto de la gracia y belleza del glorioso Evangelio desaparecería y se desvanecería. Sin embargo, esta es literal y exactamente la conclusión a la que nos debe llevar la negación de la perseverancia. Una vez que admitimos que los santos de Dios pueden perecer, me parece que estamos arrancando de la corona del Evangelio su joya más brillante. Estamos colgando al borde del precipicio. Se nos mantiene en terrible suspenso hasta que morimos. Decirnos que hay muchas promesas de gracia para animarnos, si tan solo perseveramos, no es más que una burla. Es como decirle al enfermo que si tan solo se pone bien, será fuerte. El pobre paciente no tiene confianza en que se pondrá bien, y el pobre creyente débil no siente en él nada parecido al poder para perseverar. Hoy puede estar en Canaán, y mañana puede estar de nuevo en Egipto y en esclavitud. Esta semana puede estar en el camino angosto, pero por lo que sabe, la semana que viene puede estar de nuevo en el camino ancho. Este mes puede ser un hombre justificado, perdonado y perdonado. Pero el mes que viene su perdón puede ser revocado por completo, y él mismo en un estado de condenación. Este año puede tener fe y ser un hijo de Dios. El año que viene puede ser hijo del diablo y no tener parte ni suerte en Cristo.
¿Dónde está la buena noticia en todo esto? ¿Qué pasa con las buenas nuevas? En verdad, me parece que tal doctrina corta de raíz el gozo del Evangelio. Sin embargo, esta es la doctrina que debemos mantener si rechazamos la perseverancia final de los santos. Bendigo a Dios porque puedo ver en la palabra de Dios otra clase de evangelio que este. A mis ojos, la Biblia parece enseñar que aquel que comienza una vez la vida de fe en Cristo, sin duda será preservado de la apostasía y llegará a un final glorioso. Una vez vivificado por la gracia de Dios, vivirá para siempre. Una vez resucitado de la tumba del pecado y hecho un hombre nuevo, nunca volverá a la tumba y se convertirá una vez más en el viejo hombre muerto en delitos y pecados. Será guardado por el poder de Dios. Será más que vencedor por medio de aquel que lo amó. El Dios eterno es su refugio. Debajo de él están los brazos eternos. El amor en el que está interesado es eterno. La justicia en la que está revestido es eterna. La redención de la que disfruta es eterna. El sentido y el consuelo de ella puede perderlos por su propio descuido. Pero la cosa en sí, después de creer una vez, es suya para siempre. Lector, observe las dos maneras en que se puede hablar al pecador cansado y agobiado, y juzgue usted mismo cuál es la más parecida al Evangelio de la gracia de Dios. Por un lado está la doctrina que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Una vez que creas, nunca perecerás. Tu fe nunca fallará por completo. Serás sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención. Por otro lado está la doctrina que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero después de haber creído, ten cuidado. Tu fe puede fallar, puedes caer, puedes alejar al Espíritu de ti, puedes finalmente perecer eternamente. ¿Cuál de estas dos doctrinas contiene más buenas noticias? ¿Cuál es la más parecida a las buenas nuevas? ¿Es lo mismo de qué manera se habla al pecador? Es indiferente si le decimos que creyendo es salvo, a menos que caiga, o si le decimos que creyendo es salvo para siempre. No lo puedo creer. Considero que la diferencia entre las dos doctrinas es muy grande. Es la diferencia entre enero y junio. Es la diferencia entre el crepúsculo y el mediodía. Hablo por mí mismo. No puedo responder por la experiencia de otros. Para darme una paz sólida, debo saber algo acerca de mis perspectivas futuras, así como acerca de mi posición actual. Es agradable ver mi perdón hoy, pero no puedo dejar de pensar en el mañana. Dime que aquel que me conduce a Cristo y me da arrepentimiento y fe en Él, nunca me dejará ni me abandonará, y siento un sólido consuelo. Mis pies están sobre una roca, mi alma está en manos seguras, llegaré a salvo a casa. Dime, por otro lado, que después de ser conducido a Cristo, soy dejado a mi propia vigilancia, y que depende de mi vigilancia, oración y cuidado, si el Espíritu me deja o no, y mi corazón se derrite dentro de mí. Estoy parado sobre arenas movedizas, me apoyo en una caña rota. Nunca llegaré al cielo. Es en vano hablarme de las promesas, solo son mías si ando digno de ellas. Es en vano hablarme de la misericordia de Cristo. Puedo perder todo mi interés en Él por indolencia y obstinación. Lector, la ausencia de la doctrina de la perseverancia me parece que da un color diferente a todo el Evangelio. No te sorprenderá que la considere de gran importancia. Pero la doctrina de la perseverancia también es importante, debido a la influencia especial que se calcula que tiene sobre todos los que dudan entre dos opiniones en la fe. Hay muchas personas de esta descripción en la Iglesia de Cristo. En cada congregación a la que se predica el Evangelio de Cristo, se encuentran cientos de personas que saben bien lo que es correcto, pero no tienen el valor de actuar de acuerdo con ese conocimiento. Sus conciencias están despiertas, sus mentes están relativamente iluminadas, sus sentimientos están parcialmente despertados hasta llegar a un sentido del valor de sus almas. Ven el camino que deben tomar y esperan algún día poder tomarlo.
pero por el momento se quedan sentados y esperan. No toman la cruz y confiesan a Cristo. ¿Y qué les impide hacerlo? En una gran proporción de los casos tienen miedo de empezar, por temor a que algún día fracasen y se desvíen. Ven innumerables dificultades ante ellos si sirven a Cristo. Tienen toda la razón. Es en vano negar que existen dificultades, muchas y grandes. Se quedan temblando al borde del vasto mar en el que queremos que se embarquen, y al observar las olas que se agitan y se tambalean, sus corazones desfallecen. Observan muchas barcas pequeñas en las aguas de ese mar, sacudidas de un lado a otro, y luchando con fuerza para cruzar, y con aspecto de que serán engullidas por las olas furiosas y nunca llegarán a puerto a salvo. No sirve de nada, sienten, no sirve de nada. Seguramente nos desviaremos. No podemos servir a Cristo todavía. La cosa no se puede hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que más probablemente dará valor a estas almas vacilantes? ¿Qué es lo que más probablemente las animará para el viaje? ¿Qué es lo que más probablemente animará sus espíritus, fortalecerá sus mentes y las llevará al punto de lanzarse con valentía? Respondo sin vacilar. La doctrina de la perseverancia final. Quisiera decirles que por grandes que sean las dificultades del servicio de Cristo, hay gracia y fortaleza para llevarlos triunfantemente a través de todas ellas. Quisiera decirles que estos pobres viajeros que oran y tienen el espíritu quebrantado, a quienes observan y esperan ver naufragar, están todos a salvo como si ya estuvieran en el puerto. Cada uno de ellos tiene un piloto a bordo que los llevará a salvo a través de cada tormenta. Todos están unidos al Dios eterno por un lazo que nunca se puede romper, y todos aparecerán al fin a salvo a la diestra de su Señor. Sí, y quisiera decirles que ellos también tendrán un final glorioso si tan solo comienzan. Quisiera que sepan que, si tan solo se encomiendan a Cristo, nunca serán desechados. No serán arrebatados por Satanás. Nunca se los dejará hundirse y caer en la vergüenza. Pueden tener pruebas, pero ninguna que el Espíritu no les dé poder para soportar. Pueden tener tentaciones, pero ninguna que el Espíritu no les permita resistir. Tan solo dejémosles comenzar y serán vencedores. Pero lo importante es empezar. Lector, creo firmemente que una de las razones por las que tantos cristianos vacilantes se resisten a hacer una profesión decidida es la falta de estímulo que la doctrina de la perseverancia pretende proporcionar. La doctrina de la perseverancia es importante debido a la influencia especial que se calcula que tiene en las mentes de los verdaderos creyentes. El número de verdaderos creyentes es siempre muy reducido. Son un rebaño pequeño. Pero incluso en ese rebaño hay unos pocos que pueden considerarse fuertes en la fe, pocos que conocen mucho del gozo y la paz ininterrumpidos que se experimentan al creer, pocos que no se dejan abatir a menudo por sus dudas, ansiedades y temores. Es inútil negar que el camino al cielo es angosto. Hay muchas cosas que ponen a prueba la fe de los creyentes. Tienen pruebas que el mundo no puede entender. Tienen dentro un corazón débil, engañoso y en el que no se puede confiar. Frío cuando quisiera ser cálido, atrasado cuando quisiera ser progresista, más dispuesto a dormir que a velar. Tienen fuera un mundo que no ama la verdad de Cristo y al pueblo de Cristo. Un mundo lleno de calumnias, ridículo y persecución. Un mundo con el que a menudo se unen sus propios parientes más queridos. Siempre tienen cerca de ellos a un diablo ocupado, un enemigo que ha estado leyendo los corazones de los hombres durante 6.000 años y sabe exactamente cómo preparar y cronometrar sus tentaciones. Un enemigo que nunca deja de poner trampas en su camino, que nunca se adormece ni duerme. Tienen que atender, como otras personas, las preocupaciones de la vida. Las preocupaciones de los hijos, las preocupaciones de los negocios, las preocupaciones de los sirvientes, las preocupaciones del dinero, las preocupaciones de los planes y arreglos terrenales, las preocupaciones de un cuerpo pobre y débil, cada una de las cuales se impone diariamente sobre sus almas. ¿Quién puede sorprenderse de que los creyentes a veces se sientan abatidos?
¿Quién no debería más bien maravillarse de que algunos creyentes sean salvos? En verdad, a menudo pienso que la salvación de cada persona salvada es un milagro mayor que el paso de Israel por el Mar Rojo. Pero ¿cuál es el mejor antídoto contra los temores y ansiedades del creyente? ¿Qué es lo que más probablemente lo animará mientras mira hacia el futuro no probado y recuerda el pasado cansador? Respondo sin vacilar. La doctrina de la perseverancia final de los elegidos de Dios. Hágale saber que Dios, habiendo comenzado una buena obra en él, nunca permitirá que sea derribada. Hágale saber que las pisadas del pequeño rebaño de Cristo van todas en una misma dirección. Han errado, han sido afligidos, han sido tentados, pero ninguno de ellos se ha perdido. Hágale saber que a aquellos a quienes Jesús ama, los ama hasta el fin. Hágale saber que Él no permitirá que el cordero más débil de su rebaño perezca en el desierto, ni que la flor más tierna de su jardín se marchite y muera. Que sepa que Daniel en el foso de los leones, los 3 niños en un horno de fuego, Pablo en el naufragio, Noé en el arca, ninguno de ellos fue más cuidado y más seguro que el creyente en Cristo. Que sepa que está cercado, amurallado, protegido, guardado por el poder todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que no puede perecer. Que sepa que no está en el poder de las cosas del presente o de las cosas por venir, de los hombres o de los demonios, de las preocupaciones internas o de los problemas externos, separar a un solo Hijo de Dios del amor que está en Cristo Jesús. Este es un gran consuelo. Estas son las cosas que Dios ha guardado en el Evangelio para el establecimiento y la confirmación de su pueblo. Sería bueno para su pueblo si estas cosas se presentaran más de lo que se presentan en la Iglesia de Cristo. En verdad, creo que una de las razones de la debilidad de los santos es su ignorancia de las verdades que Dios ha revelado para hacerlos fuertes. Lector, dejo aquí el tema de la importancia de la perseverancia. Confío en haber dicho lo suficiente para demostrarte que no he llamado tu atención sobre ella en este tratado sin una buena razón. Siento firmemente que la dureza del corazón del hombre es tal que no se debe omitir nada en la enseñanza religiosa que pueda beneficiarlo. No me atrevo a omitir un solo grano de verdad, por fuerte y propensa al abuso que parezca ser. Nada me parece de poca importancia que añada belleza al Evangelio, o dé aliento a los vacilantes, o confirme y edifique al pueblo de Dios. Deseo enseñar que el Evangelio no solo ofrece perdón y paz presentes, sino también seguridad eterna y continuidad segura hasta el fin. Creo que esta es la mente del Espíritu, y lo que el Espíritu revela deseo proclamarlo. En segundo lugar, permítanme rogar a cada lector que sostiene la perseverancia final que use esta preciosa doctrina de tal manera que no abuse de ella. En todos los hombres hay una terrible disposición a abusar de las misericordias de Dios. Ni siquiera los hijos de Dios están tan libres de esa triste infección. Hay un diablo muy activo cerca de los mejores santos, que quisiera persuadirlos a que hagan de sus privilegios un pretexto para vivir descuidadamente y conviertan el alimento de sus almas en veneno. No puedo mirar alrededor de la iglesia y el fin al que llegan muchos grandes profesantes sin sentir que es necesario tener cautela. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Querríamos saber lo que es abusar de la doctrina de la perseverancia. Se abusa de ella cuando los creyentes hacen de su seguridad una excusa para inconsistencias en la práctica. Se abusa de ella cuando hacen de su seguridad de no ser destruidos definitivamente una disculpa por un bajo nivel de santificación y un caminar distante con Dios. Ruego a los creyentes que estén en guardia contra ambos abusos. Queremos saber qué es usar correctamente la doctrina de la perseverancia. Vigilemos celosamente el funcionamiento diario de nuestro propio corazón. Mortifiquemos y cortemos de raíz la menor inclinación a la indolencia espiritual. Establezcamos en nuestra mente, como principio rector de nuestra vida,
que las misericordias de Dios solo se aprovechan cuando tienen un efecto santificador en nuestro corazón. Enraícemos finalmente en nuestro hombre interior que el amor de Cristo nunca es tan realmente valorado como cuando nos constriñe a una mayor espiritualidad. Tengamos presente en nuestra mente que cuanto más seguros nos sintamos, más santos debemos ser. Cuanto más nos demos cuenta de que Dios ha hecho mucho por nosotros, más debemos hacer por Dios. Cuanto mayor sea nuestra deuda, mayor debe ser nuestra gratitud. Cuanto más veamos las riquezas de la gracia, más ricos debemos ser en buenas obras. Oh, si tuviéramos un corazón como el del apóstol Pablo, comprender como él nuestra perfecta seguridad en Cristo, trabajar como él por la gloria de Dios, como si nunca pudiéramos hacer demasiado, ese es el objetivo, ese es el modelo al que debemos aspirar. Lector, usemos la doctrina de la perseverancia de tal manera que nunca se hable mal de nuestro bien. Adornémosla con nuestras vidas de tal manera que podamos hacerla hermosa a los ojos de los demás y obligar a los hombres a decir: es una cosa buena y santa estar persuadidos de que los santos nunca perecerán. Por último, exhorto a todos los creyentes que hasta ahora han tenido miedo de caer, a que se aferren firmemente a la doctrina de la perseverancia y se den cuenta de su propia seguridad en Cristo. Quiero que conozcas la longitud y la anchura de tu porción en Cristo. Quiero que entiendas la cantidad total de tesoros a los que tienes derecho por la fe en Jesús. Has descubierto que eres un gran pecador. Gracias a Dios por eso. Has acudido a Cristo en busca de perdón y paz con Dios. Gracias a Dios por eso. Te has comprometido con Jesús por el tiempo y la eternidad. No tienes esperanza sino en la sangre de Cristo, la justicia de Cristo, la mediación de Cristo, la intercesión diaria y perseverante de Cristo. Gracias a Dios por eso. El deseo y la oración de tu corazón es ser santo en todo tipo de conversación. Gracias a Dios por eso. Pero, aférrate a la gloriosa verdad, que al creer en Jesús nunca perecerás, nunca serás desechado, nunca te apartarás. Está escrito para ti, así como para los apóstoles: mis ovejas no perecerán jamás. Sí, lector, Jesús lo ha dicho, y Jesús quiso que se creyera en él. Lo ha dicho Jesús, quien nunca rompió sus promesas. Lo ha dicho Jesús, quien no puede mentir. Lo ha dicho Jesús, que tiene poder en el cielo y en la tierra para cumplir su palabra. Lo ha dicho Jesús para los creyentes más pequeños y más humildes: mis ovejas no perecerán jamás. ¿Quieres tener una paz perfecta en la vida? Entonces, aférrate a esta doctrina de la perseverancia. Tus pruebas pueden ser muchas y grandes. Tu cruz puede ser muy pesada. Pero el negocio de tu alma se lleva a cabo de acuerdo con un pacto eterno, ordenado en todas las cosas y seguro. Todas las cosas están trabajando juntas para tu bien. Tus penas solo están purificando tu alma para la gloria. Tus penas solo te están moldeando como una piedra pulida para el templo de arriba, hecha sin manos. De cualquier lado que soplen las tormentas, solo te acercan al cielo. Cualquier clima que atravieses solo te está madurando para el granero de Dios. Tus mejores cosas están completamente seguras. Pase lo que pase, nunca perecerás. ¿Quieres tener un fuerte consuelo en la enfermedad? Entonces, aférrate a esta doctrina de la perseverancia. Piensa, mientras sientes que los pasadores de este tabernáculo terrenal se van aflojando uno a uno, que nada puede romper mi unión con Cristo. Tu cuerpo puede volverse inútil. Tus miembros pueden negarse a realizar su función. Puedes sentirte como un viejo leño inútil, una molestia para los demás y una carga para ti mismo. Pero tu alma está a salvo. Jesús nunca se cansa de cuidar de tu alma. Nunca perecerás. ¿Quieres tener plena seguridad de esperanza en la muerte? Entonces, aférrate a esta doctrina de la perseverancia. Los médicos pueden haber abandonado sus labores. Los amigos pueden ser incapaces de atender tus necesidades. La vista puede fallar. El oído puede fallar. La memoria puede estar casi perdida.
pero la bondad amorosa de Dios no te abandonará. Una vez en Cristo, nunca serás abandonado. Jesús estará a tu lado. La muerte no te separará del amor eterno de Dios en Cristo. No perecerás jamás. Lector, que esta sea tu parte en la vida y en la muerte, y que sea la mía. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.